Empiezan los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Guayaquil a Cynthia Viteri, ex candidata presidencial. Buenos días, Cynthia, bienvenida a nuestro programa. Cynthia, buenos días, Janet. Gracias por la invitación y un gran abrazo a todos los que nos escuchan. Cynthia, bueno, está el gobierno cumpliendo sus 100 primeros días de gestión. De mi parte puedo poner sobre la mesa para esta conversación que realmente han pasado cosas que pensábamos que no iban a pasar. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ciertamente. Han pasado primero 10 años de un desastre en administración, de algo que todavía no llegamos a concebir en su real dimensión respecto de los hechos de corrupción, que se irán saliendo poco a poco, lentamente, pero irán saliendo porque nada va a quedar oculto bajo el sol, al menos eso yo aspiro. De despilfarro, del malgasto del dinero público, de falta de medicinas, de falta de atención, de citas que van para 6 meses, de falta sobre todo de solidaridad para con la gente que se le llevaron el dinero y que la dejaron, por ejemplo, sin la posibilidad de salvar su vida en una operación. Esa es la relación, Janet, que a lo mejor no se hace conscientemente en gran parte de la población. La gente que robó al Estado no le robó a algo, te robó a ti la posibilidad de que te atiendan inmediatamente en el Seguro Social. Hizo que te den solo paracetamol en vez de darte las medicinas para la diabetes que necesitabas. Hizo que no tengas el cupo en la universidad porque no había el espacio ni en infraestructura ni en personal. Hizo que no contraten médicos especializados para salvarle la vida a tu familiar. La gente que le robó al Ecuador, te robó a ti. Esa es la diferencia. Y en estos 100 días, Janet, sí, son 100 días, recuerda, los 100 primeros días de 10 años anteriores. Y yo, al igual que tú, yo sé que sigo con expectativas sobre todo en el plano económico, pero yo sí he visto de buen agrado algunas acciones que van dando señales a varios sectores de la población. A un sector de la población que sabe lo que está pasando en hechos de corrupción, hay muestras claras de que algo se está haciendo porque el tema específico del vicepresidente es otro cantar. En el tema social ya se están hablando de las casas y se están viendo, al menos en mi lote ya hay una casa modelo parada y ya empiezan a ejecutarse las casas para personas de escasísimos recursos que no podían soñar con tener una casa gratuita. Eso también está muy bien para otro sector de la población. A los bonos que empezaron a darse ya con la conducción de la primera dama, también. Y esto a la par de las acciones políticas que toma el presidente. En materia, por ejemplo, llegó y nunca dijo en campaña que iba a cerrar, y yo me acuerdo que tú le preguntaste aquí en una entrevista que si él iba a cerrar el Ministerio del Buen Vivir. ¿Te acuerdas que no, dijo que no, que ya iba a ver, que no sabía? Y es más, tú le volviste a preguntar, fue lo primero que hizo al llegar. Entonces, las señales al menos en 100 días son positivas. Ahora viene el plano económico. Janet, la gente requiere trabajo. Cynthia, por un lado. Pero si quieres, vamos poco a poco para ir analizando lo que se ha hecho y lo que quizás falta por hacer y hacia dónde deben apuntar todas las acciones a partir del día 101. Pero yo abrí esta entrevista diciendo que han pasado cosas que pensábamos que no iban a pasar, sobre todo porque van de la mano de, por ejemplo, un fiscal al que en su momento se le cuestionó muchísimo porque pues fue elegido por este Consejo de Participación Ciudadana que no ha dado los resultados esperados ni ha respondido a los anhelos y necesidades del pueblo ecuatoriano de elegir personas, principalmente en este caso independientes. El señor Vaca Mancheno viene pues del gobierno de Rafael Correa, una persona muy cercana al expresidente. Sin embargo, hay que reconocer que en estos 100 días sus acciones han sido sorprendentes. Y pues de alguna manera estamos viendo que esta cuchilla que se le dijo que se le iba a pasar a la corrupción, pues ha empezado a calar hondo, ¿no? ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo ve estos resultados de la lucha anticorrupción y las cosas en concreto que están pasando con el vicepresidente Jorge Glass? Bueno, que todo depende de la cabeza, de la decisión que tome el presidente de la República. Lo que teníamos antes no era sino el reflejo de lo que era el anterior mandatario. Y los mails que han ido apareciendo, las conversaciones, las grabaciones, no dejan sino en claro que lo que se dijo permanentemente de meterle la mano a la justicia, y como yo lo dije en esa ocasión,
pero por debajo de la falda. Lo hizo. Lo hizo para perseguir, lo hizo para ocultar, lo hizo para taparle los ojos a la gente respecto de hechos que ahora nos escandalizan. Yo he venido escuchando, Janet, por ejemplo, el escándalo de que si la Asamblea tenía que autorizar o no el juicio al vicepresidente de la República. Esa no era la discusión. Y tan no era la discusión, Janet, que están en la primera etapa de un proceso penal, de un enjuiciamiento. Y en esa primera etapa de un enjuiciamiento, hasta el presidente de la República, si hubiera estado inmiscuido, podía dictarle medidas cautelares como prisión preventiva. ¿Usted cree que la Asamblea no tenía que autorizar para que enjuicien al presidente en una etapa donde le podrían dictar prisión? Esa no era la discusión. Era la razón por la cual llamaban a juicio al vicepresidente. Una razón mínima frente a lo que se lo acusa o frente a todo lo que lo rodea o frente a todos los caminos que conducen a la misma persona. Una acusación que de darse cierta, a lo mejor la pena es de 3 a 5 años, a lo mejor es reemplazable y por otra parte no puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Son otros temas a los que hay que fijarse, pero coincido con usted, las señales que se están dando son positivas. El anuncio del presidente de decir hagan lo que deben de hacer organismos de control y justicia, que yo no intervengo, es positivo. Y lo demás lo iremos viendo conforme pasen los días. ¿Confía usted en que hay una verdadera lucha contra la corrupción? Hay gente que pues todavía desconfía del proceso, mira con admiración, pero todavía está a la expectativa de lo que pueda seguir sucediendo. ¿Cuál es su pensar ahí? ¿Confía usted en que se terminará realmente satisfaciendo esta necesidad de los ecuatorianos de ver justicia y lucha contra la corrupción? Janet, todos tenemos expectativas en diversos ámbitos. Hay un grupo muy importante de la población que tiene expectativas por un tema que te dije, cuya importancia radica en que le robaron la vida a la gente. Por eso es tan dramática y dura la corrupción, porque le arrancaron la posibilidad de sanarse, de operarse, de ser atendido, de tener médicos especializados, de tener cupos en la universidad los jóvenes, de tener rehabilitación las personas con drogas, de tener un aparataje que auxilia a las mujeres maltratadas y víctimas de femicidio. A ellos le robaron. Por eso la importancia de que esto continúe. Y por eso la expectativa que tienes tú, Janet, que tiene la gente que nos está mirando, que tiene el Ecuador respecto de que no solamente señalen quién le robó al Ecuador, sino que devuelvan lo robado, Janet. Es cierto que en el campo dicen que el lagarto que traga no vomita. Aquí hay que hacerlos vomitar. ¿Sabes por qué, Janet? Porque hay normas en otros países que inclusive los bienes que tenías antes de cometer el delito son quitados a la persona corrupta. ¿Por qué? Porque ocultan lo que robaron en lo posterior. Pues. Todas estas son normas que deberían analizarse por parte del presidente para que no solamente estén 3 años, 5 años o enjuiciadas las personas guardando un silencio absoluto respecto de la complicidad de las principales cabezas, sino que los despojen de todo lo que tuvieron, tienen y tendrán de aquí en el futuro, por haber cometido hechos de corrupción que atentaron contra la vida de los más pobres de mi país. En ese sentido, eso, a mi criterio, falta. En ese sentido, el presidente de la República, Lenín Moreno, podría presentar iniciativas, pero también la Asamblea lo podría hacer. Desde, por ejemplo, el bloque Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, se podría tal vez, o se tiene pensado, presentar alguna iniciativa en el sentido de una ley de extinción de dominio, que hasta el momento no sabemos por qué nunca se presentó ni se apoyó, para quitarle los bienes a los narcos, y también para plantear una manera de también pues hacer que los corruptos devuelvan lo que se robaron y no simplemente vayan 4 o 5 años a la cárcel y de ahí salgan a disfrutar lo que nos quitaron. O te sustituyen la pena y ya no te pueden enjuiciar por la misma causa y todo sea prácticamente un telón detrás del cual hay una gran mueca de burla a la ciudadanía. Coincido contigo. Nosotros no solamente que hemos empezado, ya hemos actuado, Janet. También tenemos poco tiempo en funciones. Mi bloque, el bloque del Partido Social Cristiano, nuestro bloque, es un bloque, permíteme decirlo, del cual me siento muy orgullosa. Un bloque de hombres y mujeres de lujo, peleadores, trabajadores y que han empezado a dar respuestas del primer día que se sentaron ahí. La ley de eliminación de tabla del consumo de drogas fue presentada por nosotros, Vicente Tayano. La ley que combate el femicidio y que ahora tiene al municipio de Guayaquil en una superestructura para salvarle la vida a las mujeres, a los niños, darles auxilio, atención médica, legal e inclusive psiquiátrica, refugio, ya es una realidad. También fue parte
de lo que le dijimos a la gente íbamos a cumplir si llegáramos tanto como bloque o la presidencia. La presidencia no llegamos, como bloque sí, entonces hay que cumplir. En la parte de la corrupción estamos trabajando justamente en el sentido que te acabo de hablar. ¿Por qué? Porque es una lección tal vez hasta de evitar que los próximos hagan lo que estos han hecho. Porque ¿qué es lo que ven la gente? Bueno, robaste, te quedas calladito respecto de los que realmente robaron en cantidades grandes, te dan una cantidad más importante para que guardes prisión un tiempito, luego sales y todos se quedan disfrutando de lo que se le robaron a la gente más humilde de este país. Eso es lo que debe cambiar. Y para mí un proyecto en el sentido en el que estás hablando y que lo conversamos durante campaña es vital. Estamos trabajando en eso y tú has visto que nuestro bloque, en todos los hechos de corrupción que se han tramitado en la Asamblea, ha estado de frente, peleando y votando en consecuencia. ¿Cómo ven los procesos de diálogo que ha llevado adelante el presidente Lenín Moreno? También allí hemos visto cosas que no habíamos visto hace 10 años y que pensábamos que ya nunca más iban a suceder. Y eso también le ha ayudado como a corregir ciertas distorsiones que el gobierno anterior estaba empeñado en llevar adelante, como por ejemplo entregarle al Banco Central el tema del manejo del dinero electrónico. Ya hubo una reunión entre el presidente Lenín Moreno y el sector bancario del país para que sea la banca privada quien lleve adelante ese proyecto, como ocurre en el resto del mundo. El grado de aceptación al que mencionaste al inicio de esta entrevista, Janet, es el reflejo de que la gente está viendo con buenos ojos las primeras acciones que está tomando este gobierno. ¿Qué va a pasar después? No sé. ¿Que nos tendrá aquí si se equivoca luchando por la gente a la que le quitan sus derechos? Absolutamente segura. Pero hasta ahora, en estos 100 días, las señales han sido positivas. Ahora, en el campo económico, no solamente está la regularización del manejo del dinero electrónico que tanto inquietó a la ciudadanía. Hay otros temas que dijo que iba a realizar y que yo confío que así se haga. Que, por ejemplo, regresemos al 10% a la ley que se cobraba por plusvalía, que subió al 75% y que detuvo el sector de la construcción, dejando en el desempleo a miles y miles de obreros, trabajadores, de arquitectos, de ingenieros, de electricistas, de maestros de obra. Esa es una de las señales en materia económica que debe efectuarse. Ahora, cuando uno tiene una casa desordenada, quebrada como se la dejó el anterior presidente, sin nada servido y se llevaron hasta la mesa donde servían la comida, los festines en esa ocasión. Entonces tienes que empezar por poner orden desde cero. Todos los bienes que tiene la empresa pública respecto de incautados o del narcotráfico, no es que se van a poner en venta un poquito para tener 100 millones o 200 millones. Esos bienes se están deteriorando, número uno. Número dos, le cuesta al Estado mantenerlo. Y número tres, deshazte de esos bienes, tienes plata, no los mantienes y reactivas la economía porque cada uno de esos bienes empezará a generar beneficios económicos para el país. Dos, esta idea no es mía, es del alcalde Jaime Nebot, la presentó el día de ayer a través de su cadena. Reduce el 10% de cada una de las instituciones del Estado que no tengan que ver con inversión. ¿Eso qué es, Janet? Lo digo también como mujer, madre de familia, lo sabes tú y lo sabe cualquier padre que me esté escuchando. Hay crisis, se acabaron los celulares, señores. Presidente Moreno, quítate los celulares a todos, quite las computadoras personales a todos, quite los carros a todos, rebajen todo lo que significa gasto, se acabaron los viajes. Aquí estamos en austeridad por una razón, porque la plata que hay, la escasa plata que ingresa debe ser para atender la vida de la gente, la educación de la gente, la salud de la gente y sus necesidades vitales. A cada ministerio y a cada dependencia del Estado, exíjales bajar el 10% en gastos. Janet, se puede. Tú has visto, hemos visto en los medios de comunicación el despilfarro al que se han sometido casi todas las instituciones del Estado. Los viajecitos. ¿Por qué, dime, los ecuatorianos tenemos que pagar con nuestro dinero el viaje de otros? ¿Quieres irte fuera del país, funcionario público? Pon tu billete, viaja tú, como lo hacen todos los demás. ¿Quieres hablar por teléfono? Contrátate un plan, ahora hay más baratos. ¿Por qué tienes que vivir con la plata de otros? ¿Quieres transportarte? La gente lo hace en bus, también en taxi, también paga por cuota su carro. Hazlo de esa manera. La plata ajena, al menos así me enseñaron mis padres desde pequeños, sí, es la que más se respeta, más que la propia.
Si uno se encontraba una moneda en la casa, decía, eso no te lo encontraste, le pertenece a alguien, ahí se queda. Cintia. De esa manera debería ser tratado el dinero público. Cintia, ya está conmigo aquí Pavel Muñoz, con quien vamos a analizar la proforma presupuestaria, la próxima. Quisiera una conclusión de su parte en torno al tema económico. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene? Ha manifestado algunas de las cosas que hay que corregir y que pues se entiende que se está en ese camino. Pero ¿hacia dónde debe apuntar esa política económica de acuerdo a su criterio? Reducir gastos, como lo acabamos de decir. 10%, pues repito, es idea del alcalde Jaime Nebot, no mía, la dijo ayer, por cada una de las funciones o instituciones que tiene el Estado, que no tengan que ver con inversión. Número 2, venda todo lo que no le sirve, presidente, inclusive esos edificios gigantescos que se inundaron de agua. Número 3, al de reducir gastos y al vender todo hay que renegociar la deuda para que baje el peso dentro del presupuesto y poder liberar recursos para atender lo vital. Y mande proyectos que solo le corresponden a usted, como reducir impuestos, como el anticipo de impuesto a la renta 1, le estoy mencionando algunos entre otros temas, y la ley de plusvalía para empezar a rehabilitar el área de la construcción. Así genera empleo, genera ingresos para la gente que lo necesita. Y por otro lado, muy cortito, Janet, en el tema de drogas, no se ha enviado el proyecto, al menos no lo han apoyado todavía los legisladores de gobierno, para eliminar la tabla del consumo de drogas que presentamos. Y demando sí al presidente de la Nación que en cada hospital del país, en cada hospital público del país, reciba a las personas que sufren de adicciones, sin crear nuevas infraestructuras, solamente una zona especial, así como hay cardiología, así como tienen terapia intensiva. Un área donde solamente reciban a personas con adicciones, por ejemplo, drogas. Así no invierte dinero, presidente, y contrata personal y reactiva a nuestros jóvenes. Las cosas se hacen bien cuando se tiene alma y corazón para hacerlas. Cintia, con eso me quedo. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Es tiempo de nuestra primera pausa. Al volver hablaremos con el asambleísta de Alianza País, Pavel Muñoz, sobre la proforma presupuestaria para el 2020.